Una de ellas es con Alejandro Ruiz. ¿Cuánto cuesta sobrevivir en México? Ojo, ojo con la redacción. No es cuánto cuesta vivir en México, sino cuánto cuesta sobrevivir en México. Es parte del trabajo periodístico y eso tiene que ver pues con los índices de pobreza que está marcando también el Coneval. De acuerdo al último reporte de la medición de la línea de pobreza que hace el Coneval en la ciudad, aún con el último aumento al salario mínimo, una familia promedio tendría que tener ingresos arriba de los 17,000 pesos mensuales para acceder a lo mínimo indispensable para subsistir. Alejandro Ruiz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, a la audiencia de Momentum, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Alejandro, aquí buenos días, gracias por tomarnos la llamada y gracias también por tomarte el tiempo de revisar pues los informes de Coneval y colocarnos en la justa realidad pues de que pues falta muchísimo. De hecho, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha señalado, aunque él ha hablado de que su mayor orgullo ha sido reducir la pobreza. Pues bueno, todavía falta muchísimo para eso, pero sí ciertamente en esta administración hay un avance que no se había tenido en otros momentos. Pero la pobreza extrema no disminuyó y hay varios rubros que todavía estamos lejos de alcanzar pues algo medianamente aceptable. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Y pues tienes toda la razón, Ernesto, ¿no? Eh, las mejoras, los incrementos, digamos, salariales, las mejoras económicas que se han tenido en estos ya 5 años del sexenio del presidente López Obrador han sido benéficas, pues, para gran parte de la población. Sin embargo, pues aún son insuficientes. Y esto de que son insuficientes lo tiene que ponerse en contexto, obviamente, como lo señalamos también en la nota que publicamos hoy en pie de página, de que si hoy estamos mal, pues antes estábamos mucho peor, en realidad, ¿no? Y a partir de esto, digamos, nos pusimos a analizar una serie de datos a partir del último informe de las líneas de pobreza, perdón, que publica el Coneval en estos días y que corresponden a diciembre de 2023, donde, digamos, para acceder a la canasta básica alimentaria, de la canasta básica no alimentaria, es decir, a la línea de pobreza extrema y los indicadores, perdón, de la línea de pobreza extrema y de la línea de pobreza por ingresos, tenemos pues de que en promedio, eso tomando datos del INEGI, un trabajador que sostenga a una familia de 4 integrantes, contemplándose a él mismo, es decir, 2 adultos y 2 menores de edad, tendría que ganar alrededor de 17,000 pesos mensuales, un poco más, 17,000 pesos mensuales, para acceder a lo mínimo indispensable para subsistir. Ahora, ¿qué queremos decir con que se acceda a lo mínimo indispensable para subsistir? Estamos hablando de más de 100 productos que contempla la canasta básica alimentaria, productos que van desde lácteos, legumbres, proteína, etcétera, para justamente acceder a los nutrientes mínimos indispensables para poder, digamos, tener una vida sana. Y también estamos hablando de 5 subgrupos que agrega el Coneval en esta medición de las líneas de pobreza, que corresponden a la vivienda, a la salud, a la diversión y también, perdón, por acá las tenemos anotado, al vestido y al transporte, ¿no? A partir de esto es donde el cálculo que hace Coneval estima estos costos para la vida mensual de un trabajador y en dado caso pues, también de su familia, y también pues va estimando lo que ya comentamos hace un momento, que se informó a finales del año pasado, las líneas de pobreza multidimensional que hay en el país, que es cierto, hay una reducción de esta pobreza multidimensional en México, mucho, según lo que pudimos conocer de parte del secretario ejecutivo del Coneval, que necesitamos para este trabajo, el doctor José Nabor Cruz,
Mucho se debe, sí, al incremento salarial que ha habido durante estos 5 años. Por ponerlo en perspectiva, a finales de 2018, para finales de 2023, el salario aumentó 110%, si no me equivoco, respecto a como estaba contemplado en 2018, pero también hubo un aumento significativo en los productos que integran esta canasta básica de al menos un 130%. Entonces, este tipo de aumentos, claro que benefician a la población, la ampliación de los derechos sociales también. Sin embargo, pues tenemos aún carencias que hay que seguir atendiendo y que hay que seguir pues, teniendo en perspectiva para mejorar y paliar el hambre y la pobreza que tenemos aquí en el país, que es bastante todavía. Ya, gracias, gracias, mi querido Alejandro. Hay una entrevista que le haces a Nabor Cruz y él hace un planteamiento también interesante de lo que tendría que seguir para la siguiente administración, para el siguiente gobierno en materia económica, en materia de los programas y proyectos sociales. ¿Qué decía al respecto? Así es, durante la entrevista justamente hablamos de una serie de carencias que aún se manifiestan en este sexenio. Una de ellas, por ejemplo, es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, donde un hombre gana 1.3% más que una mujer en el país, lo cual es algo que debe de atenderse, y también las carencias de acceso a la seguridad social, que tiene que ver mucho esto con el número de trabajadores que están en la informalidad, ¿no? Recordemos que la seguridad social no solamente son, digamos, los programas de acceso a la salud, que con eso también es un gran avance que se ha tenido en este sexenio, sino también programas para el acceso a créditos para la vivienda, entre otras cosas más, incluida en esto algo que está a debate en los últimos días debido a las declaraciones y los anuncios que ha hecho el propio presidente sobre ampliar, digamos, o modificar el régimen de pensiones que actualmente existe en el país, ¿no? Entonces, estos dos retos que enlista Senabor, secretario ejecutivo del Coneval, eh, digamos, tienen como un punto crítico o van a entrar a un punto crítico a finales de este sexenio, ¿no? Se va a acabar el sexenio, vamos a tener resultados medianamente positivos comparados con como estábamos en el pasado, pero si la siguiente administración federal, sea quien sea, digamos, ahorita las encuestas que las pinta Claudia Sheinbaum, que significaría una probable continuidad del proyecto del presidente López Obrador, pero en caso de que llegue Xochitl Gálvez, sea quien ocupe la administración federal en el siguiente sexenio, tiene que haber una continuidad en la ampliación de estos proyectos y programas sociales hacia la clase trabajadora en su conjunto, para que, digamos, no haya una caída pues, abrupta de estos niveles de pobreza o un alza, más bien un alza de que aumente la gente pobre en el país y más bien de que se reduzcan estas brechas en acceso a la seguridad social y también la brecha de género que existe actualmente en los salarios. Esto que dice Nabor Cruz, el doctor Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, me quedo pensando ahí sí en el balance, cuál es la percepción que tienes ahí, Alejandro, después de esta entrevista, si el balance que tienen en lo que toca al rumbo que llevó esta administración, el Coneval lo considera que es el camino adecuado o que tiene algunos hierros. Creo que como tal el doctor José Nabor no dio un balance político en ese sentido, pero a partir de lo que ha registrado el propio Coneval, lo que ha reportado durante los últimos meses, parece ser pues, de que el rumbo, al menos económicamente, es correcto, porque sí ha habido una disminución respecto a los índices de pobreza que se tenían comparados con sexenios anteriores, ¿no? Algo que es importante de destacar es que justamente en este sexenio hubo una pandemia que modificó mucho las relaciones económicas, el tema de los ingresos, hubo un alto número de desempleo y la recuperación de los puntos porcentuales, al menos en lo que toca a niveles, perdón, salariales, podemos ver que estamos 10 puntos arriba todavía de lo que estábamos antes de la pandemia,
pero que para las condiciones de contingencia y emergencia sanitaria, que se tradujo también en una emergencia social, pues son números positivos en ese contexto, ¿no? Lo que señala el doctor José Nabor justamente es de que hay un incremento generalizado de los intereses de la clase trabajadora en su conjunto, donde la masa salarial al corte de 2023 está por encima de los 350.000 millones de pesos. La masa salarial es como todo lo que ganan todos los trabajadores del país, sumado, una sumatoria para poder hacer este cálculo. O sea, los trabajadores están ganando más. En esto, claro que incluye la política de recuperación del salario mínimo, pero también, como lo comentábamos hace un momento, hay un incremento en los costos reales, de al menos de los productos que contempla esta canasta básica alimentaria, y también de los subgrupos o el acceso a los subgrupos que conecta la canasta básica no alimentaria, que ya lo comentábamos al inicio, pues son vivienda, salud, diversión, transporte y despidos, ¿no? Entonces, claro que hay un balance positivo que se puede romper si no hay continuidad por parte de la siguiente administración, y también es un balance positivo contextualizado justamente bajo los esquemas o bajo la condición en la que estábamos antes de este sexenio, donde pues hubo un incremento también generalizado de precios en general y no aumentaba el salario mínimo, lo cual contemplaba pues que un trabajador tuviera que trabajar más horas al día o al mes para poder acceder a lo mínimo indispensable para sobrevivir. Ya, gracias Alejandro Ruiz. Pues vamos a darle un seguimiento a eso también. Hay un informe de Oxfam que también ayer pues alcanzó pues las portadas principales de varios medios de comunicación. Ya haremos un programa especial también sobre la materia. Por lo pronto, Alejandro Ruiz, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu trabajo y seguimos al habla. Gracias, Ernesto, en ese momento, que pasen muy buen día. Gracias Alejandro Ruiz, de pie de página.